Excelente día para todo programador. Previamente estuvimos revisando la captura y mostrado de un registro. Hicimos esto. Captura y mostrado de un registro. Lo aislamos, el código fuente que representaba a esta persona en este arreglo de registros. Lo aislamos hacia un solo registro. Vimos cómo se capturaban los datos, cada uno de ellos. Y aquí estuvimos revisando un asunto acerca de estos campos de RFC y el campo del nombre del profe, que no era tan sencillo nada más dejarlo así. Vimos problemas acerca de el uso de memoria, que se estaba desbordando el límite del arreglo por el funcionamiento de fget. Ahora vamos a revisar de nuestro programa ABC la operación consultar. Y vamos a hacer los cambios aquí, análogos a lo que se necesitaba en el otro. Hoy es jueves 13 de agosto del 2020 y comenzamos. Entonces, aplicándole los cambios que vimos previamente a esto, entonces aquí dijimos que quedaba con un +2. Y aquí este comentario, sería bueno traerme el comentario que puse por acá, así tal cual lo puse el comentario, lo dejo aquí el comentario también así. Explicamos por qué le poníamos aquí un +2. Y entonces necesitamos hacer las correcciones aquí a modo fuego. Modificar registro profesor es una subrutina que hace 2 videos atrás en la secuencia pues lo habíamos brincado, y ahora pues vamos a ver aquí las modificaciones que hacían falta. Aquí estamos utilizando fgets y aquí estamos utilizando scanf%s, y necesitamos ahora utilizar un arreglo de profesores donde este es el profe que habíamos plasmado en el ejemplo anterior. Era un profe nada más, y pues aquí es un profe, solo que es el índice 0 del arreglo de profesores. Entonces sobre ese índice 0 de arreglo de profesores pues hay que hacerle una modificación. Profesores índice, y en el campo nombre le vamos a alterar una de sus celdas, análogo a esto que platicamos para el nombre, que aquí se guardaba el código ASCII 10, ¿verdad? Tenemos aquí el ASCII 10 y entonces queremos colocar el ASCII 0 en esta posición, ¿verdad? Entonces aquí le ponemos strlen de profesores índice y profesores índice i en el campo nombre, que me dé la longitud del nombre de este profesor, y -1, ¿recuerdas? En este índice de arreglo guardar el carácter nulo, ¿verdad? Y aquí también utilizar fgets en lugar de scanf%s para evitar corrupción de memoria. Aquí le pondremos tamaño RFC +2, ¿verdad? Habíamos dicho que aquí le poníamos +2. ¿Sí? Aquí dijimos tamaño RFC tamaño nombre +2, tamaño RFC +2, pues aquí se los ponemos también, ¿verdad? Y le ponemos esto de stdin, ¿verdad? Entonces hacemos lo mismo de profesores índice i, un profe en el campo RFC. En cierta celda del arreglo vamos a hacer algo, ¿verdad? Aquí vi algo raro, no sé qué pasó, ahí está. Entonces RFC en strlen le voy a pedir profesores índice i, ¿sí? En el campo RFC que me dé la longitud -1 para quitarlo del salto de línea, como lo explicamos en ese video anterior. Y en este índice de arreglo le vamos a colocar el carácter nulo, ¿verdad? Entonces ya nos quedó esto de esta manera. En esta situación, cuando le damos listado, aquí hay unos saltos de línea con el nombre, propiciados por el nombre, y cuando consultamos aquí le ponemos 1, aquí hay un salto de línea, ¿verdad? Aquí estamos usando un
scanf%s, por eso no se veía el salto de línea. Ahora lo que pretendemos es corregir la situación, ¿verdad? Vamos a ver, lo compilamos, lo corremos, hay que probarlo. Y entonces hacemos la captura de los datos estos de acá, ¿verdad? Para que nos quede en esta misma situación. Vamos a dar de alta a profesor 123 Luis alfa 790102 AL0 20000 0102. Se captura. Y otra vez alta sería 456 al Alberto. Beta 800203 BE0 24000 1980 0203. Datos de prueba, ¿verdad? Que te acuerdes de tus datos de prueba para que cuando hagas el listado se vea exactamente como los datos de prueba que tú pusiste y no que pones así cualquier cosa a lo loco. Debes de poner algo que sí te acuerdes que tú pusiste. Entonces cuando le doy consulta, si te fijas aquí ya nos sale ese salto de línea. ¿Sí? Solucionamos ese problema, consultamos profesor 2 y son los mismos datos que yo capturé, ¿verdad? Entonces estamos hablando de mostrarte la operación consulta, ¿verdad? Entonces ya vimos aquí cómo se escaneaban todos estos datos. En algún momento previo explicamos acerca de este scanf, en alguna video anterior habíamos platicado en clase. Esto también podría haber sido en clase en vivo. Y entonces así escaneamos los datos para este registro. Ya se escaneó cada uno de estos datos de este registro y entonces ya quedó dar de alta. Entonces dijimos que ahora estaríamos revisando el consultar profesor. Cuando estamos aquí poniéndole consultar profesor, si te fijas le dije consultar al profe 2 y me está saliendo esta información. Entonces aquí le doy doble clic, clic derecho, Find Implementation de consultar profesor. Nos estamos brincando la operación baja porque es más compleja que esta, es mejor ver esta primero, la operación consulta de lo que acabamos de dar de alta. Y si te fijas aquí me está preguntando la operación consultar, me está diciendo indícame el número de registro consultar del 1 al %d. Y %d es max profesores, o sea, este 2 se sustituye por max profesores en el %d. Y yo le dije que quiero consultar al profe 2. Yo aquí escaneé entonces un 2. Si te fijas estoy decrementando esa variable y quise utilizarla ahí por índices de arreglo. Para que tus ojos lo vieran como índice de arreglo. Entonces, si yo consulté del usuario el dato 2, para la lógica de mi arreglo de registros, pues sería el segundo registro, el cual está en la posición 1 del arreglo. Entonces, ese 2 que yo escaneo, lo decremento y ahora vale 1. Y yo estoy preguntando a ver si el registro profesor tiene datos. Esta función, ¿sí? Yo le estoy entregando el índice 1. Y entonces esa función está revisando a ver si ese profe tiene datos. Como si tiene datos, pues está mostrando. El índice 1 del arreglo se está mostrando y entonces ves esto que sale en la pantalla. Estás viendo esto. ¿Sí? ¿Cómo funciona esta función del registro profesor tiene datos? Vamos a buscar la implementación. El registro profesor tiene datos. Aquí está. Es una función booleana. Y entonces aquí estoy recibiendo un índice. ¿Te acuerdas qué índice recibíamos? El 1, ¿verdad? Recibíamos el 1. Aquí en consultar escaneamos el 2 porque las personas que utilizan el software, los mortales que utilizan el software, pues aquí escanean un 2 y entonces 2 menos 1 es 1 y estamos revisando el índice 1 del arreglo. Entonces aquí le pasé índice 1 y entonces aquí recibí índice 1. ¿Qué hace esta función? Pues sencillamente está revisando ese índice 1 a ver si está en el rango. El índice 1 está entre 0 y max profesores, es lo que está preguntando aquí. Si te fijas, es una pregunta compuesta. Son dos expresiones junto con un AND. Entonces aquí, índice vale 1. 0 menor o igual a 1 es verdadero. 1, la segunda expresión,
1 es menor que max profesores, que vale 2, pues también va a dar verdadero. Entonces, como el índice está en el rango, pues entonces entraríamos. Aquí tenemos una bandera que retornamos su valor, que si el registro profesor tiene datos y estamos regresando un booleano, regresaríamos verdadero si sí tiene datos y falso si no tiene datos. Yo le di el 2 que sí tiene datos y entonces aquí me está saliendo esta validación, la aprueba. Y entonces fíjate lo que estamos preguntando aquí. Profesores en cierto índice. Aquí no lo cambié por una i, lo dejé por índice. Profesores en el índice 1. Índice 1, aquí estamos, en el índice 1. En el campo libre, este es el campo libre del índice 1. En el campo libre, ¿qué tengo? Tengo un falso. Entonces este if está procesando un falso. Y entonces este caso alterno no se ejecuta y se viene al otro caso alterno. Tiene datos, lo cambia a verdadero. Se inicializó en falso, ¿sí? Suponemos que no tiene datos y solo si sí tiene datos, entonces se cambia a verdadero. Esta situación de inicializar una variable y luego contradecirla es algo que no deberías de hacer muy frecuentemente, pero aquí lo estamos haciendo para mostrarte diferentes formas de hacerlo. De no haberlo hecho de esta manera, pues entonces esta bandera de tiene datos, pues la habríamos dejado declarada y entonces aquí habríamos asignado falso en esta situación y habríamos asignado falso en esta otra situación. Esto sería lo más idóneo que tú debieras hacer. Tú siempre que inicializas una variable donde la declaras, corres un riesgo porque ya está determinado el dato para la variable y le quitas al compilador lo que es la revisión de una variable inicializada. Un lenguaje de programación como Java no te permitiría retornar una variable que no ha sido inicializada. Entonces, si se te olvidara algún caso alterno, inicializar la variable con el valor que tú quieres determinar, pues el compilador te lo diría. Depende del compilador que tú uses. Entonces aquí, esta sería la manera idónea, pero acá en esta didáctica, pues aquí yo te lo puse de esta manera para explicarte precisamente lo que no se debe de hacer. Lo tengo intencionalmente de esa manera para que veas cómo no se debe de hacer y cómo sí se debe de hacer. Entonces esta función, ¿verdad? Cuando le paso el índice 1, pues pasó la validación, vio que no estaba libre porque tenía datos y entonces tiene datos. La bandera verdadero, o sea, le asigna verdadero, me retorna un verdadero y entonces regresamos el control del programa a donde se hizo la llamada. Se hizo la llamada aquí en consultar profesor. Y entonces la función me retorna un verdadero. Como el registro profesor tiene datos, pues lo muestro. Mostrar profesor ya lo ilustramos en un video anterior con un solo registro. En un video anterior mostramos aquí lo que era la escaneada y mostramos lo que era la impresión de un solo registro profe, ¿sí? Nada más usamos a un profe y pues aquí estamos recibiendo un índice de arreglo, estaríamos recibiendo el índice 1, ¿te acuerdas que estamos trabajando con el índice 1? Estamos trabajando con este y entonces pues si aquí me dices índice 1, pues yo lo cambio por la i para pedagogía, para que veas aquí índice de arreglo y no tener la palabra larga índice. Y entonces si recibo aquí un 1, pues aquí dice i más 1, pues se va a mostrar registro 2, ¿verdad? Y luego entonces profesores índice 1, porque el índice es 1, ¿verdad? Al usuario, al mortal que está utilizando esta aplicación, le mostramos que es el registro número 2, pero aquí estamos utilizando el índice 1 del arreglo. Entonces, el índice 1 del arreglo, el código se muestra. El índice 1 del arreglo, su nombre, se muestra. El índice 1 del arreglo, el RFC, se muestra. El índice 1 del arreglo, el salario, se muestra. ¿Sí? El índice 1 del arreglo, si te fijas aquí fecha de nacimiento, le tengo un formato por 104D, ¿verdad? Aquí estoy diciendo imprimir 4 dígitos. Imprimir 4 dígitos rellenos de ceros a la izquierda si es que no tuviera 4 dígitos, pero sí tengo 4 dígitos. Entonces se imprime el año de la fecha de nacimiento del profe índice 1. Y te fijas, sale este 1980.
Aquí luego dice por 102D rellenar con ceros a la izquierda si no tengo 2 dígitos para imprimir en espacio de 2 dígitos. Como yo capturé un 2, yo capturé 02 cuando lo viste capturándolo, pero realmente se guardó un 2. Entonces, como no tengo 2 dígitos para mostrar, se rellena con ceros a la izquierda y entonces se muestra ese 2. Ese 2 se está mostrando porque estoy mostrando el mes de la fecha de nacimiento del profesor índice 1. Y está saliendo. Y luego muestro el día de la fecha de nacimiento del profesor índice 1 y sale este 03 de aquí, ¿verdad? Así está funcionando. Entonces aquí estamos haciendo la consulta. Ya se consultó el 1. Digo el profesor 2. Si le digo consultar el 1, pues me está mostrando el del 1. Y si yo intentara consultar una posición que no existe, el registro 0, pues me dice no existe ese número de registro. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues a la hora de que estoy pidiendo consultar profesor, estamos utilizando esta función y esta función dice que recibe un dato, ¿verdad? Bueno, si yo estoy capturando aquí el valor 0, ¿sí? Aquí capturé el 0, 0 menos 1 da menos 1. Y entonces estoy preguntando a ver si el registro profesor menos 1 tiene datos. El menos 1, le estoy pasando un menos 1 aquí. Entonces, índice menos 1. ¿Cómo me das índice menos 1? Fíjate esta expresión, está preguntando si 0 es menor o igual que menos 1. Pues esto va a dar falso. El AND en cortocircuito propicia que ya no se haga esta pregunta. Con esto tuvo suficiente para el AND, va a dar falso. Y entonces se va a venir al segundo caso alterno. Y dice, no existe ese número de registro. Aquí dice, no existe ese número de registro. Lo mismo sucedería si yo quisiera consultar el registro 3. También dice que no existe ese número de registro, porque si tú capturas un 3, le restas, va a quedar en 2 y aquí se va a recibir un índice 2, pues va a preguntar 0 menor o igual a 2, verdadero. Entonces esta primera expresión va a dar verdadero y va a ser la siguiente pregunta. 2 menor que max profesores, que vale 2, 2 menor que 2, aquí va a dar falso. Entonces esta segunda expresión da falso y pues toda la expresión compuesta va a dar falso y se va a venir al else y va a decir que no existe ese número de registro. Nos hace falta jugar con dar de baja a un profesor. Digamos que doy de baja al profesor 2 y me dice que si estoy seguro y le digo que sí y me dice registro eliminado. Entonces en mi listado de profesores pues ya no tengo al segundo profe y si yo le digo consultar al profe 2, mira, dice registro sin datos. ¿Cómo pasa eso? Otra vez, yo capturé un 2, se decrementa hacia el valor 1 y estamos estamos en consultar. Entonces aquí capturé un 2. Y entonces le decremento el 1 a 1 y estamos preguntando si el registro índice 1 tiene datos. Si yo doy de baja a un profe, pues ese profe ya no debería de estar lógicamente vigente. Le estoy preguntando por el índice 1, que si el índice 1 tiene datos. Y entonces esta función, si te fijas, aquí recibo índice y aquí pregunto 0 menor o igual a 1, verdadero. Que si 1 menor que 2, verdadero. Entonces se va a meter aquí. Y luego voy a preguntar aquí, si profesores en el índice 1, estamos trabajando con el índice 1 que si te acuerdas borré a este. Estamos preguntando que si profesores índice 1 está libre. Y resulta que me está diciendo registro sin datos. Me está imprimiendo registro sin datos. Entonces, como me imprime registro sin datos, quiere decir que esta bandera libre, ¿verdad? La operación baja, ¿qué fue lo que hizo? La operación baja, habrás de creerme que está reseteando esto, lo está borrando los datos, ¿sí? Ya te explicaré más a detalle lo que está haciendo la operación baja y le está poniendo al campo libre un verdadero. Eso está haciendo la operación baja. Aquí tú te estás imaginando la operación baja y si tú la sabes implementar, pues trata de implementarla, ¿verdad? Si tú crees que sabes cómo implementarla, pues intenta hacerlo. Entonces aquí está dando un verdadero, porque está libre, porque lo encuentra aquí el campo libre en verdadero. Eso es lo que debería de hacer la operación baja. Y entonces aquí dice registro sin datos. Por eso dice registro sin datos. La consulta del registro 1, como todavía tiene los datos capturados, tiene aquí en el campo libre un falso,
pues entonces no está libre y entonces sí tiene datos. Siempre que esta función regresa falso es porque no tiene datos, ¿verdad? No tiene datos cuando el registro está libre, o no tiene datos cuando no existe ese número de registro porque está fuera de los límites del arreglo. Así es como funciona la consulta. Entonces aquí ya para finalizar, si esta función regresa un verdadero, pues se muestra el profesor. Si la función regresa un falso, pues la función imprime en caso falso. Aquí diríamos else, un else que no necesitamos escribir, pero ponemos un comentario. Else, la función imprime en caso falso. La función esta, ¿sí? La función, el registro tiene datos, imprime en caso falso. ¿Sí? Ya imprime en caso falso, ya lo hace. Entonces, como ya lo hace, pues aquí yo no necesito poner un else que haga algo, porque esta función ya se encargó de decir si estaba fuera de rango o si no tenía datos. Ya se encargó de eso la función. Espero que todo haya quedado claro. Gracias por estar allí. Escriben comentarios, opiniones, dudas. Dale like si el conocimiento fue alcanzado. Si se entendió todo este material, y nos vemos en próximos videos. Que estés muy bien.